Si este es tu primer video en mi serie sobre evolución, pros y contras, te recomiendo ver los primeros dos videos que están exactamente en la misma lista de reproducción, para que así sepas en qué lugar estamos y en qué temática es que estamos abordando. Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Y en esta ocasión seguiremos con la serie sobre evolución, pros y contras. Realmente espero que a ustedes les esté gustando bastante esta serie, tanto como a mí, porque hoy entraremos a hablar algunos de los beneficios que tiene el hecho de armonizar precisamente el modelo teísta con un modelo neodarwinista o de una evolución mucho más actualizada. Tiene que ver con una comprensión genética y una comprensión mayor de las mutaciones, la herencia genética, la adaptabilidad y otros procesos que ya con anterioridad hemos venido abordando. Hoy hablaremos sobre Adán y Eva históricos, que me parece a mí es principalmente la forma en la que podemos vincular el modelo teísta con un modelo evolucionista. Bienvenidos. Gran parte de este video evidentemente está basado en el libro del Adán histórico del Dr. William Lane Craig. Como ya lo he mencionado en este canal, es un gran libro que aporta mucho al debate, a la comprensión y que tiene una gran cantidad de evidencias acerca de este tema. Si entendemos que todos los seres vivos tenemos un código genético bastante similar y muy parecido, que tiene altos niveles de coincidencia, debemos tener en cuenta que el teísmo literalista del Génesis, en todo caso, no podría respondernos la pregunta de por qué esto es así. Porque el ser humano y el chimpancé tienen una gran compatibilidad genética. Además, que el Génesis nunca nos va a explicar por qué sabemos que hoy el universo tiene una edad de cerca de 13.5 billones de años y que no fue creado hace 6.000 años como normalmente se piensa. También sabemos a hoy que la edad de la Tierra es de cerca de 4.550 millones de años. Y estos son datos puramente científicos, no son datos que podemos encontrar directamente en el texto bíblico, y no podemos forzar el texto bíblico a que explique algo que no va a explicar. No forzar el texto bíblico para que diga lo que queremos que diga es algo muy bueno, y entender que este texto tiene repercusiones importantes en el mensaje ilustrado que Dios quería entregarle a su pueblo. Esto lo veremos mucho más adelante. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, analizaremos en dónde podríamos histórica y científicamente ubicar posiblemente a Adán y a Eva históricamente hablando. Creo que Adán y Eva son personajes de la historia, físicos, reales. Pero la historia en el Génesis que rodea la creación del mundo y la iniciación de las especies y la creación del ser humano tiene una gran carga simbólica que es bastante natural de entender hoy si comprendemos al ser humano primitivo. Entonces, siendo así, podemos ubicar a los primeros seres humanos en el sentido completo como organismos anatómicamente similares a nosotros en el pasado finito, en un pasado remoto, y que son capaces de formular un pensamiento abstracto, de planificación profunda, de innovación conductual, económica y tecnológica, y de comportamiento simbólico, que es vital para esto. Para ello, hoy la ciencia nos ha dado una gran cantidad de datos, y es que posiblemente la aparición del ser humano se puede remontar entre 2 millones de años a 125.000 años aproximadamente en el pasado, lo que conoceríamos como un momento entre el Paleolítico inferior y el medio, el Paleolítico medio, por lo cual podemos asegurar que hay una gran cantidad de evidencias que nos afirma en el hecho de que los seres humanos no aparecimos hace unos pocos miles de años, sino que en efecto la huella dactilar del ser humano primitivo en un pasado finito, en un pasado remoto y primitivo, se hace evidente a los ojos hoy de la ciencia. Y quisiera nombrar básicamente 5 aspectos o 5 evidencias que podrían hablarnos muy bien de por qué podemos ubicar al ser humano en estos espacios del Paleolítico inferior y del medio en algún punto en específico como un lugar de su surgimiento. La primera evidencia que te quiero mostrar es la paleoneurología y todo lo que de allí se ha desprendido. El doctor Tom Schoenemann dice lo siguiente: el aumento del tamaño del cerebro humano a lo largo de la evolución humana, señala, es uno de los cambios más extensos y claramente documentados de cualquier especie hasta ahora en el registro fósil.
Y este es precisamente el estudio centrado en la forma en que ha evolucionado el tamaño de nuestro cerebro y del endocast, que es principalmente la zona cavernosa de nuestro cráneo, en principalmente 4 etapas. La primera etapa, llamada etapa 0, se menciona que fue el último ancestro común de los chimpancés, bonobos africanos y los homínidos aproximadamente hace 7-8 millones de años. Algunos de los rasgos que podrían comprender las características de estos homínidos serían las siguientes. En primer lugar, una posición apelativa más anterior del surco lunar que indica más corteza visual primaria que la encontrada en los homínidos. También encontramos menos corteza asociativa posterior que la observada en los homínidos. También encontramos un tamaño general similar al de los simios africanos como los gorilas, chimpancés, bonobos y una organización cerebral similar a la de los simios. Es importante aclarar esto. Y es que la ciencia al día de hoy no ha encontrado y no ha podido encontrar al ancestro común entre el chimpancé y el ser humano. Y eso lo quiero dejar claro porque si bien le quiero dar credibilidad al neodarwinismo y a los procesos de mutación y genética de poblaciones de manera objetiva y adecuada sobre la evidencia, también tengo que ser objetivo diciendo que no hemos encontrado el supuesto eslabón perdido. Etapa número 1. Se distingue por el grado anterior de los australopitecinos, que contemplan en los Australopithecus afarensis africanus más o menos hace 3.5 millones de años. Los cambios neurológicos y cognitivos en esta etapa incluyen lo siguiente: reducción de la corteza visual primaria, como se observa en una posición posterior del surco lunar, aumento relativo de la corteza asociativa posterior, un patrón similar al ser humano, una reorganización del cerebro antes de cualquier expansión importante del tamaño total y el inicio del desarrollo de las asimetrías cerebrales, más allá de lo visto en los simios modernos. En la segunda etapa encontramos un grado de Homo primitivo, por ejemplo, Homo rudolfensis, Homo habilis, el Homo ergaster o erectus primitivo, hacia 1.9 millones de años en el pasado. Los cambios neurológicos y cognitivos en esta etapa incluyen lo siguiente: un aumento general del volumen cerebral y del cociente de encefalización, asimetrías cerebrales claras y similares a las de los seres humanos modernos, una región prominente del casquete de Broca, por inferencia, capacidades lingüísticas y comportamiento lingüístico más desarrollado. También encontramos mayor aprendizaje postnatal, también encontramos aprendizaje social en la fabricación, por ejemplo, de herramientas, la caza, la recolección, la búsqueda de comida y las estrategias reproductivas. Y en la tercera etapa encontramos un grado de Homo heidelbergensis, neanderthalensis o sapiens, desde hace aproximadamente 500.000 años hasta el presente. Los cambios neurológicos y cognitivos en esta etapa incluyen lo siguiente: un aumento general del tamaño del cerebro y del cociente de encefalización, el refinamiento de las asimetrías hemisféricas y las especializaciones para las habilidades espaciales, verbales y de socialización, por inferencia una creciente elaboración de habilidades culturales basados en el lenguaje y también por inferencia sistemas de símbolos arbitrarios. Por lo tanto, es significativo que sobre la base de los endocast sepamos que existen pocas diferencias estructurales o de tamaño del cerebro entre el Homo heidelbergensis, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Más allá de esta conclusión, por desgracia, la mayor parte de la reconstrucción mencionada se basa explícitamente en la inferencia, como ya lo he venido diciendo, de supuestos que no pueden establecerse a partir del análisis de los endocast. Solamente podemos deducir y sacar inferencias a partir del estudio del endocast y lo que nos arroja la paleoneurología. Si bien no es conclusivo o autoconclusivo el solo estudio del endocast y por ende no solamente la inferencia paleoneurológica, tenemos un segundo aspecto a tratar y son los forámenes arteriales. Estos forámenes están relacionados con el desarrollo de la capacidad cognitiva, la tasa metabólica del cerebro determinada por el tamaño de los forámenes arteriales o aberturas en el cráneo por las que pasan las arterias que irrigan al cerebro, una medida que confirma lo que ya hemos visto en relación con las capacidades cognitivas de los antiguos homínidos, lo que quiere decir que el cerebro, entre más crecía y el endocast más se expandía,
más forámenes arteriales necesitábamos para mayor irrigación de sangre. A esto le llamaríamos tasa metabólica cerebral. Y esto es supremamente importante porque representa el coste enérgico de la función neurológica. Lo que quiere decir que entre mayor se expandía el cerebro y el endocast evidentemente más se expandía, los forámenes más tenían que irrigar sangre porque la capacidad neurológica aumentaba. Y por lo tanto el tamaño de los forámenes arteriales en cráneos de primates recientes y fósiles puede utilizarse para evaluar la tasa de flujo sanguíneo cerebral, que es proporcional a la tasa metabólica cerebral, que actualmente sabemos era propia del Homo heidelbergensis, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Estos dos primeros aspectos recaen precisamente en lo que ya hemos venido evidenciando a través de nuestra tercera evidencia, y es el lenguaje simbólico. De entre hace 60.000 y 35.000 años se pueden datar una gran cantidad de hallazgos que implican una estructura bien avanzada de la capacidad neuronal del hombre primitivo. Esto precisamente vincula el aspecto del lenguaje simbólico en los humanos primitivos de la época. Conocemos actualmente la famosa pintura rupestre de un caballo de Laxaus en Francia. También tenemos un dibujo rupestre de una manada de leones de Chauvet en Francia. Tenemos también las famosas plantillas de mano de Sulawesi, Indonesia, datadas hace aproximadamente 35.000 y 40.000 años. Y es que el lenguaje simbólico es supremamente importante porque diferencia al hombre primitivo del simplemente homínido. Hoy por hoy el lenguaje simbólico es una característica fundamental para que el ser humano sea catalogado como parte de la especie humana. Y esta capacidad neurológica podemos verla evidenciada en la capacidad del lenguaje simbólico del hombre primitivo, precisamente en gran parte de las pinturas rupestres, entendiéndose que podían ilustrar en las piedras lo que habían visto, el uso de su memoria, el uso de la memoria de trabajo, el uso precisamente de ciertos materiales para graficar lo que habían visto y explícitamente dar un mensaje, recuerdos, memoria, transmitir memoria social. Ese es precisamente lo que tiene que ver el lenguaje simbólico, ese mensaje codificado a través del símbolo que es muy propio del ser humano. Con la llegada entonces del lenguaje simbólico tenemos una cuarta área que tratar y es el desarrollo de la tecnología. Y cuando digo desarrollo de la tecnología tengo que hacer claridad que estoy hablando del desarrollo de herramientas primitivas. Por ejemplo, tenemos evidencia y acceso, por ejemplo, a un hacha de mano achelense bellamente elaborada que muestra la sensibilidad estética de su creador. Se encontró en Catupán, en el Cabo Norte. Se cree que tiene entre 750.000 y 800.000 años. Se encuentra actualmente en el Museo MacGregor de Kimberley, Sudáfrica. También hemos encontrado cuchillas finamente afiladas datadas de hace 350.000 años. Tenemos también puntas de lanza datadas entre los 225.000 y los 500.000 años. Herramientas de mango y compuestos de diferentes materiales de 59.000 a 65.000 años de dataje. Y también hemos encontrado herramientas como piedras de moler. Hay una muy especial como la lanza de madera de descubierta de Schöningen, actualmente distorsionada y algo deteriorada en su forma como resultado de haber permanecido bajo sedimentos aplastantes durante cientos de miles de años, que se creen fueron las primeras herramientas de los Homo heidelbergensis. En quinto lugar tenemos la economía y organización social. Encontramos ya para esas épocas organizaciones comunitarias sofisticadas y desarrolladas de manera lógica y metódica según los últimos hallazgos. Un conjunto creciente de evidencia procedente de yacimientos fechados entre hace 125.000 y 55.000 años muestra que las estrategias de subsistencia de los neandertales se basaban en la caza. En Maurán, Francia, los neandertales mataron cientos de bisontes y procesaron los cadáveres. Una actividad similar se produjo en yacimientos franceses como la Bordée, Champlost, Caudelost y en Wallerdem, Alemania. También sabemos que los neandertales cazaban sistemáticamente renos en Alemania entre hace 58.000 y 54.000 años. Alrededor, por ejemplo, de hace 200.000 años, en Francia, los cazadores neandertales capturaron principalmente bóvidos adultos, pero también cazaron grandes osos. Además, el equipo de caza de los neandertales no se limitaba a las lanzas de madera. Como hemos visto, las pruebas de empuñadura, por no hablar de presencia de cicatrices de impacto en los restos fósiles, indican que los neandertales de Europa y
relevante, remontándose al menos a hace unos 186.000 años atrás, armaban sus armas con puntas de piedra. Aparte de eso encontramos trazados, muestra de quema de madera para generar fuego, entre otras cuestiones. Por lo tanto, si Adán y Eva son personas históricas y el teísmo, como el que yo sostengo, implica sostener que Adán y Eva realmente fueron personas históricas, deberíamos datarlos entre hace 500.000 y 750.000 años en el pasado primitivo, cerca de lo que conocemos lo que sería el Homo heidelbergensis, el pasado más lejano que tenemos del primer ser humano primitivo pisando la Tierra.